También, y es lo que yo me tengo que llegar a frotar los ojos, cuando uno ya determina que hay un problema, vamos a dejar ya el tema de Rusia un poco aparte, vamos a centrarnos también en el tema de Estados Unidos. Cuando uno se da cuenta del despilfarro, del fraude, con nuestro dinero, porque no es el dinero del gobierno, es el dinero de todos nosotros, de Ricardo, el tuyo, el mío. Cuando ya te das cuenta, ¿cómo es posible que haya todavía 13 legisladores que están impulsando en las Cortes? Hoy precisamente creo que una de las juezas tiene que determinar en Washington si finalmente le quita la autoridad a Elon Musk para poder investigar y hacer la auditoría que necesita, porque dicen que es que hay información que es sensible para que una persona que no forma parte del gobierno pueda tener acceso a ella. Pero, perdón, es una oficina gubernamental de la misma forma que Kennedy y otros presidentes han hecho oficinas gubernamentales y tiene el poder de poder hacer esa auditoría. Fíjense, ahí hay algo mucho más grave porque hay un quiebre y realmente moral por parte de los miembros del Partido Demócrata, porque los ciudadanos también podemos demandar que nuestro dinero sea auditado y sea aclarado en qué se utiliza. Fíjate, apenas en menos de un mes que tiene el presidente Trump, en el área de Virginia y Washington, hay más de 3.800 casas y viviendas en venta que dependían de los dineros, porque la gente no ha entendido que este dinero era aprobado por el Congreso y bajaba a varias instituciones y a varias empresas, inclusive privadas o fundaciones como la de George Soros. Con este dinero se compraron emisoras de radio, se compraban casas, se financiaba gobiernos de izquierda, se hacían programas y se sostenían por décadas, se sostuvieron en varios países ONG que servían como palanca para la transformación de la guerra contra Estados Unidos. Y esto es lo que empieza a florecer. Por eso yo di el caso de Guatemala, porque en Guatemala vimos personas denunciando a los embajadores y a la directora del USAID cómo financiaba inclusive los procesos electorales comprando maquinaria y software de empresas que están cuestionadas, que inclusive van a ser demandadas en los Estados Unidos en los próximos meses por los fraudes electorales. Entonces, yo no entiendo cómo los dirigentes del Partido Demócrata le explican a sus seguidores, a sus miembros, que bueno, es malo que auditen el dinero que tú pagas en el impuesto. Si todos los ciudadanos, yo me la paso peleando en mi ciudad, yo vivo en la ciudad de Pancre, me la paso peleando para que mis recursos se utilicen. Y es muy difícil que ellos rindan cuenta, porque no existen los mecanismos. Inclusive a veces hemos tenido que ir al fiscal del Estado a denunciar cosas de proyectos que son inútiles. Y eso, si cada ciudadano demandara eso, porque a mí me gusta saber en qué se gastan mis impuestos, porque si nosotros pagamos entre el 35 y el 40% de impuestos, señores, tenemos un socio que es el Estado que se lleva más de un tercio de tus ingresos y tú no sabes en qué lo estás gastando. Entonces es una inmoralidad lo que estamos viendo, tratando de trabar en corte, en jueces por supuesto, nombrados y nominados por los demócratas, tratando de, en cambio, si nosotros los ciudadanos contrademandamos y decimos al mismo juez, mire señor, a mí me tienen que rendir cuenta en qué se está gastando mi dinero. ¿Por qué la gente de Carolina del Norte o de los que perdieron su casa en el incendio de California? ¿Por qué los recursos acuíferos de California nunca llegaron y no se regaba toda la zona sur de California? ¿Por qué en Tennessee, a través de los desastres naturales, esa gente lo que recibe apenas era $750 cuando a los ucranianos se le dan millones y millones de dólares, o a los haitianos, o a los venezolanos, o a los colombianos, o a los uruguayos? Vamos primero a poner la orden en casa para después ayudar a otra gente. Entonces, hay que cambiar, porque es inmoral seguir defendiendo ir en contra de lo que está haciendo el presidente Trump en las manos de Elon Musk, y eso no va a haber manera que los demócratas paren esto con protestas en la calle, con recursos jurídicos. Esto no lo para nadie.
Les voy a hacer una pregunta a los dos. Voy a comenzar, obviamente, por Ricardo. Pero es, ok, ya lo hemos diagnosticado, ya sabemos lo que ha pasado, ya lo hemos identificado, al menos por el momento donde ha ido a parar nuestro dinero. O sea, es vergonzoso, y yo lo reitero hasta la saciedad, que parte de ese dinero no se ha ido a Carolina del Norte, se haya ido para averiguar las flatulencias de las vacas en Irlanda. Un estudio sobre las flatulencias y los gases de las vacas en Irlanda, que se les quiera enseñar a hacer botijos a los marroquíes, que son los orfebres por excelencia, que nos han enseñado a todos a hacer mosaico, que nuestro dinero se haya ido a pagar terroristas de Al-Qaeda comiendo nuestras comidas bajo las tiendas de USAID hacia otras organizaciones. Ok, eso está mal, está terrible, pero ¿y ahora qué? Ahora echamos de menos lo que siempre tuvo Estados Unidos, la capacidad de llegar a acuerdos. La polarización se mantiene y esto evita lo que decía mi coinvitado, en el sentido de que esto, si algo debiera unir a ambos partidos, es una propuesta conjunta para tratar de desentrañar lo que simplemente se está escarbando en la superficie. Porque aquí hay otra cosa que afecta... Que el dinero no es demócrata, ni independiente, ni republicano, el dinero que es se de suponía todos. que eso era un pacto sagrado que existía en Estados Unidos, como también el tema del cumplimiento de las leyes. Aquí ha habido sobre todo una violación masiva de la ley de Estados Unidos, de los fundamentos que tenía la agencia como la USAID. Todo eso va en el mismo sentido. Por ejemplo, lo más llamativo del debate de inmigración es que no se estaba aplicando la ley americana y se estaba aplicando una ley internacional que Estados Unidos nunca ha firmado, financiando a ONG precisamente para violar aún en el día de hoy esa ley. Entonces se están afectando fundamentos que siempre se identificaron con la idea que es Estados Unidos y que nos trajo a tanta gente a vivir a este país. Esteban, ¿y ahora qué? La misma pregunta te hago a ti. Ricardo acaba de decir algo importantísimo, pero hay algo que es fundamental en la estructura de la democracia norteamericana desde que cumple más de 200 años, que es el check and balance, que es inclusive es una pregunta obligatoria cuando tú te estás haciendo ciudadano de este país, cuando tú, la separación de poderes, la alternabilidad de los cargos de elección popular, pero además el check and balance. Y lo que está haciendo el presidente Trump a través de Elon Musk es el check and balance. Si nosotros no tenemos un check and balance, que es una auditoría tanto de cada uno de los poderes, que cada uno de los poderes se puedan auditar, el Poder Judicial audita el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo pueda auditar el Poder Judicial y viceversa. Entonces, lo que estamos tratando de ver, como hay denuncias, por lo menos de jueces. Ayer leí una que un juez demócrata tiene una ONG y ha recibido 143 millones de dólares. ¿Qué hace un juez de la República de los Estados Unidos con una ONG que maneja 143 millones? Ese juez nunca podrá ser un juez parcial. Ese juez es un juez corrupto. Y eso lo estamos viendo cuando vemos que, como repito, en la ciudad de Washington se están vendiendo más de 3.800 casas que dependían de ingresos mensuales multimillonarios de personas que para tener una casa en Washington no baja de 15, 20 mil dólares mensuales. Entonces, estamos viendo que si no existe ese check and balance y no reducimos el tamaño del Estado y el Estado sigue interviniendo en la vida diaria de cada ciudadano, entonces no tenemos un gobierno conservador, perdemos el principio de nuestros padres fundadores, de los que crearon esta nación milagrosa, porque esto es una nación única en la historia de la humanidad y ha sido una potencia precisamente porque basada en esos principios. Como esto viene una destrucción, y me voy un poco más atrás, hace más de 100 años, por la escuela Frankfurt, que se pusieron entre ceja y ceja destruir Occidente. Bueno, estamos viendo la penetración en las universidades, en los colegios, toda esta cultura del wokeísmo, toda esta cultura de la sexualidad con cada uno de sus colores, y eso es lo que estábamos financiando nosotros con nuestros propios impuestos.
Y eso es gravísimo. Si ellos quieren la cultura sexual de múltiples colores y el abecedario, quieren sobrevivir, bueno, que se financien ellos de su propio bolsillo. Si las universidades quieren tener profesores de izquierda, ¿por qué los tenemos que pagar nosotros los ciudadanos? Yo no quiero pagar ni los de derecha ni izquierda. Yo lo que quiero es que nuestros hijos y nuestros nietos se eduquen bajo principios de una educación formal para que sirvan a trabajar en un futuro. No puede ser que nosotros estamos de 47 en el mundo en matemática, física, química, que un niño de octavo grado no sabe ni leer ni escribir, ni siquiera en el inglés, ni mucho menos otro idioma. Entonces, tenemos que corregir este rumbo y yo les digo algo, como esto siempre lo he dicho, esto es una lucha del bien contra el mal y el momento que Dios le movió la cabeza a Trump y le dio el tiro en la oreja, supimos que esto era imbatible y que Trump va a cambiar esta nación, queramos o no, los demócratas hagan lo que quieran, pero ya la gente se cansó, votó masivamente y si vamos a las elecciones de medio término van a ver los resultados porque el presidente Trump en sus primeros 100 días va a demostrar que lo que ofreció lo está cumpliendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida y vamos a hablar. Además, qué injusto, ¿no? Que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos puedan someter a las auditorías que quiera, por ejemplo, el IRS. Se considera una cosa normal. Bueno, de la misma manera se debería auditar al señor de arriba. Una pausa y regresamos. Ricardo, tú querías comentar algo al respecto de lo que estábamos hablando, que tiene muchísima razón, Esteban, en lo que estábamos diciendo. Lo que pasa es que se han juntado muchas cosas, porque Estados Unidos ha vivido todo un proceso de polarización impensado en el pasado, pero la última elección tuvo una característica, yo no recuerdo otra, donde los candidatos, sobre todo Trump, hayan sido tan abiertos en exactamente lo que querían hacer. O sea, se dijo una y otra vez y aquí no hay nada nuevo. Lo que puede ser nuevo es la velocidad, exacto, pero hay que recordar que este gobierno 47... si no hubiera existido lo que todos sabemos que pasó, hubiera sido visto como el segundo periodo de Clinton o de Obama o de Reagan. Entonces, es una persona que llega con experiencia y que ahora lo que quiere es su legado para la historia. Entonces, no se contaba también que Elon Musk iba a estar acompañado de tantas personas capacitadas en el hackeo o lo que sea, no, para sacar afuera todo esto que se suponía que existía. Yo te contaba la experiencia de quienes estábamos en la academia, que suponíamos que esto pasaba, que suponíamos, y eso que todavía no han llegado al Tesoro y sobre todo al Pentágono. ¿Qué pasa con esos proyectos de armamentos donde los aviones o el tanque termina costando 50, 100, 500 veces, donde se colocan inodoros que pueden costar decenas de miles de dólares o centenares de miles de dólares con el presupuesto? Porque, ¿qué ocurre? La gente tiene que saber que en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo se ha complejizado tanto, el gobierno ha crecido de tal forma que el llamado presupuesto es una lista de ítems, sea en Chile o acá. Son cientos y cientos de páginas donde hay simplemente números y se le entrega a los parlamentarios para que voten horas antes de los deadlines. Entonces nadie revisa nada y simplemente se pierden dentro de este horizonte. Y ese es el grave problema que hay, Ricardo, que la falta de control. Justo. La falta de control. Yo, sobre el tema de la polaridad, creo que sí existió polaridad hasta las elecciones. Yo creo que si algo demostró este país es que no tenía la polaridad que habían comentado, porque más de 70 millones de personas decidieron al mismo tiempo que querían seguir por el mismo camino. Entonces, para mí, esa fue la brecha especial de la polaridad. Hay gente que esté en contra y a favor, pero en este momento más del 70% de ¿sabes lo que yo creo que ocurrió? Está unida. Es que simplemente Trump no inventó, se encontró con una mitad del país que estaba cansada y agotada y no encontraba un camino. Él le dio esta visibilidad, pero el mismo nombre viene de Reagan, Make America Great Again. Entonces hay un elemento donde las ideas estaban puestas, el movimiento estaba, y él le dio esta conducción. Se convirtió en abanderado. Pero la cantidad de gente que estaba cansada, y eso le permitió evitar las 90 y tantas querellas que ocurrieron. Y sobre todo que tú has dicho algo, Esteban, y es importante, aquí nadie se puede quejar
de que no fue, por así decirlo, una crónica anunciada, estaba más que anunciada. O sea, Elon Musk le acompañó a Donald Trump en cuanto rally hubo de los últimos tiempos, incluso tomó uso de la palabra. Él y Rasmawani, que eran los que en un principio iban a componer esta oficina Dodge, se pusieron ante el público y nadie en aquel momento dijo nada, Esteban. Y si Que puedo agregar algo, era un Elon Musk que fue el favorito de los grupos políticos que hoy día lo combaten durante años. Te digo, esto es una cuestión de protestar por protestar realmente. Fíjense, hay un tema interesante, Marian, porque tú fuiste copartícipe más de un año que veníamos haciendo un tracking de todas las encuestas. Hoy las encuestas, la popularidad del presidente Trump está por encima de un récord histórico, porque además todas estas personas, que muchos de ellos no votaron por él, porque no creían en la figura, por toda la campaña mediática y toda esa persecución política judicial que le hicieron, hoy se dieron cuenta que evocaron su voto hacia Kamala Harris. Y mucha gente que es independiente, inclusive miembros del Partido Demócrata, se han sumado. Por eso es que Trump tiene la popularidad que tiene y el rechazo ha ido disminuyendo a una caída como un piano. Entonces, a medida que pase el tiempo y la gente vea que hay una eficiencia en el alto costo de la vida, que hay una eficiencia en la producción de todas estas mercancías y productos hechos en Estados Unidos, cuando vea que su impuesto rinde más, va a las autopistas, a los aeropuertos, a las carreteras, a los hospitales, al sistema de salud, porque como bien lo dice Ricardo, a medida que vayan auditando el Seguro Social, el Departamento de Defensa, que por cierto, ocho auditorías han fracasado, no se han podido concluir. Pero además hay un fenómeno que no es solo Elon Musk. El presidente ha nombrado en su gabinete pura gente joven. Y vean, no tiene ninguno de estos rinos de la primera administración. La única imposición que le pusieron al presidente Trump fue la del presidente de la mayoría del Senado, que es un miembro de los rinos del Partido Republicano, y no fue el senador Scott como él pretendía, que es una figura mucho más fresca. Pero el presidente ha logrado hacer un equipo, el caso de Kash Patel. ¿Por qué los demócratas están luchando todo contra Kash Patel? Porque Kash Patel, que va a ser el director del FBI, es una figura que viene a hacer lo mismo que a cada uno de estos directores y ministros que ha nombrado el presidente Trump. El FBI, todo el mundo sabe que dejó de ser una institución seria, que se politizó y era la policía de política de los demócratas. Yo participé el 6 de junio cuando estuvimos en el Congreso. Yo fui a esa manifestación, yo nunca entré al Congreso, ni siquiera estuve a 500 metros, yo estuve ahí y a mí se me investigó. ¿Por qué razón? Porque en mis redes sociales yo puse videos de ese día, que fue un día para nosotros importante, donde fuimos 500.000 de personas o más. Hice transmisión en vivo y esta gente tuvo la osadía de meterse en mis redes sociales, en mi vía privada, me intervinieron, me visitaron. ¿Por qué? Si yo soy un ciudadano normal que estaba aplicando mi libre manera de expresarme y de reunirme según la Constitución de los Estados Unidos. Entonces ellos mezclaron por un acto vandálico, sí, insinuado por ellos mismos, excitado por infiltrados del mismo FBI y con la policía del Congreso. Entonces hoy estamos viendo las pruebas que todo eso fue un montaje para desprestigiar al presidente Trump en aquel momento. Entonces eso todo se está desboronando. El caso de los procesos electorales. Aquí tenemos que ir a una ley federal de los procesos electorales. No podemos seguir dependiendo de que compañías que dependen de Soros o de otros ONG o de influencia china o rusa, que las máquinas sean fabricadas en China, con software chino, con tarjetas chinas, sean las que rijan el destino de los ciudadanos de los Estados Unidos. Porque como lo ha dicho Elon Musk y lo ha dicho inclusive Bill Gates lo dijo una vez, los procesos con máquinas electrónicas nunca serán confiables. Entonces,
Si no hay una ley federal que regule las elecciones de los 50 estados, siempre vamos a tener la duda o la manipulación de que entes mucho más poderosos que el Estado profundo siga decidiendo el destino de los ciudadanos. Y eso es lo que los demócratas, inclusive miembros del Partido Republicano, le tienen pavor, porque no hay que negar que también hay miembros del Partido Republicano que son parte del Estado profundo y del pantano, como bien lo describe el presidente Trump. Así es, Ricardo, tú querías hacer... No sé, el tema electoral es importante. Yo recuerdo también por esta experiencia en la Asociación Mundial de Ciencia Política que la credibilidad o la confiabilidad del sistema electoral norteamericano está entre el 20 al 30 en el mundo. Hay dictaduras donde el sistema electoral produce resultados más confiables. En Chile, donde yo vengo, son 20 millones de habitantes nada más, pero el sistema, al igual que en muchos países europeos, es capaz de entregar el resultado exacto, no una aproximación en encuesta a la hora. ¿Por qué? Porque el sistema es totalmente manual. Se derribó una dictadura porque no era fiable. Precisamente porque el sistema era manual. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es necesario una ley, bastaría un fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la particularidad, a diferencia de otras supremas, que debe ser obedecida por absolutamente todos. Y por eso se ha adelantado a los políticos en una serie de materias. ¿Qué significaría esto? Establecer estándares comunes para todo el país. No puede ser que variando la municipalidad o el distrito, el sistema sea diferente. Tenemos el mismo pasaporte, tenemos el mismo Social Security, tenemos la misma tarjeta de identificación. ¿Por qué no crear realmente, como dice Esteban, y esto ha sido un tema muy... Lo que tiene cualquier democracia, un solo sistema, un sistema judicial para resolver rápidamente cortes electorales que puedan resolver. No, todavía no se resuelve el tema, la Corte Suprema no ve el tema. Por eso mi confianza es que la Corte Suprema alguna vez revise lo que no quiso ver hace un par de años. No es posible, además, perdón que te interrumpa, Ricardo, que después de una elección hay estados que 72 días después no tienen los resultados, o 70 días después no tienen los resultados. No es posible que todavía haya estados donde uno no puede estar seguro si un inmigrante indocumentado puede simplemente votar, porque siendo indocumentado y a pesar de ser un derecho para los ciudadanos, algunos estados se los pueden conferir a estos individuos. Tiene que existir una regulación exacta igual. Y eso lo puede determinar o la Corte Suprema o una ley, pero sí se requiere que lo básico, que sean todos iguales en el acto democrático por naturaleza. Incluso Trump tiene otra idea que es buena, que sea un día feriado para que la gente pueda acudir a votar. Eso es lo que se hace en Europa. En España es siempre o un domingo o un día feriado el día de elecciones. Aquí no hay necesidad de inventar nada, lo que hacen todas las buenas democracias en Europa, partiendo por los países escandinavos, que son el estándar para el mundo en todo esto. Bueno, vamos a irnos a una nueva pausa.